Buenas tardes, mi nombre es Naomi Jiménez Hernández Canseco. Estoy realizando el audiovisual de la materia de Taller de Literatura Contemporánea impartida por el profesor Sergio Gerardo Quiñones Flores de la sesión 4, unidad 2.3, Tipología del relato y 2.4, Estructuras literarias. Demos inicio a mi radionovela titulada El susurro en la niebla, espero les agrade. El susurro en la niebla. No debí tomar ese atajo. Lo supe en el momento en el que la niebla empezó a caer a mi alrededor, envolviendo los árboles como si fueran sombras vivas. Era tarde. El último autobús se había ido hace más de una hora, y caminar por el bosque parecía la única opción para llegar a casa antes de la medianoche. Había cruzado el bosque umbrío muchas veces, incluso después del anochecer. La gente del pueblo solía contar historias sobre él, cuentos que yo siempre desestimé. Historias sobre personas que entraban y nunca salían. O peor aún, que salían cambiadas, como si algo en ellas hubiera sido reemplazado. Nunca les creí hasta esa noche. El día había sido normal. Trabajé hasta tarde en la biblioteca del pueblo vecino, catalogando textos extraños, con dibujos de criaturas que no parecían pertenecer a ninguna historia conocida. Uno de ellos mencionaba a los que susurran entre la niebla, seres que acechaban a los viajeros solitarios y se alimentaban de sus miedos. Recuerdo haber sonreído de lo absurdo que se escuchaba. Ahora, mientras la noche se acercaba a mí y la temperatura descendía bruscamente, aquellos libros no me parecían tan ridículos. Mis pasos crujían sobre las hojas secas y el aire olía a tierra mojada. La luna, que debería iluminar mi camino, se ocultaba tras la espesa niebla que había aparecido de la nada. A medida que avanzaba, la sensación de ser observado crecía como una presión física en mi cabeza. Un escalofrío recorrió mi espalda. Me obligué a pensar que era solo mi imaginación, que el bosque siempre había sido así de silencioso. Pero lo cierto es que nunca había sido tan silencioso. No se escuchaban insectos cantando ni el roce del viento entre las hojas. Era un silencio antinatural, como si el bosque contuviera la respiración esperando algo. Entonces lo escuché. Un susurro. Al principio fue apenas un murmullo entre la brisa, como si las hojas hablaran entre ellas, pero luego se convirtió en palabras suaves y arrastradas, pronunciadas con una voz que no debía existir en nuestro mundo. No estás solo. Mi corazón se detuvo un segundo. Una gota de sudor frío recorrió mi frente. Me giré bruscamente, pero no había nadie. Solo árboles retorcidos y la niebla que flotaba como un velo, cada vez más densa, casi con vida propia. La forma en que se movía no parecía natural, como si buscara envolverme. Tragué saliva y apreté el paso, intentando recordar el camino. Un cuervo graznó en algún lugar sobre mi cabeza, haciéndome sobresaltar. Su silueta negra pasó volando tan cerca que sentía el roce de sus alas. ¿O fueron dedos? El pensamiento me heló la sangre. El susurro volvió más nítido, como si varias voces hablaran al mismo tiempo, pero ligeramente desincronizadas. Nos has encontrado después de tanto tiempo. ¿Quién está ahí?, grité, mi voz con miedo. El eco de mi pregunta rebotó entre los árboles, como si el bosque se burlara de mí. Y luego, un sonido que me erizó la piel, una risa suave, casi infantil, pero con un matiz que la hacía profundamente perturbadora. Mis piernas se movieron solas, corriendo sin dirección, sin importar si iba por el camino correcto o no. Ramas bajas arañaban mi rostro, pero apenas sentí el dolor. Algo en el aire se volvió más denso, más pesado. No era solo la niebla, era algo más. Había leído una vez sobre el miedo a lo desconocido, a ser perseguido por depredadores invisibles. Era exactamente lo que sentía ahora, un terror que iba más allá de lo racional, que me convertía en puro instinto de supervivencia. Tropecé con una raíz que sobresalía del suelo, como una mano retorcida, y caí de cara contra la tierra húmeda. El impacto me dejó sin respiración, pero no me importó el dolor. Me levanté a toda prisa, con barro y hojas pegadas en mi ropa, sintiendo que algo se deslizaba entre la niebla, algo que no debía estar allí. No puedes huir de nosotros, te hemos estado esperando. La voz parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Me tapé los oídos, pero fue inútil.
El susurro estaba adentro de mi cabeza. Corrí como nunca antes, con el pecho ardiendo y la garganta seca por el miedo. Los árboles parecían moverse a mi alrededor, cerrándome el paso, cambiando de posición cuando no los miraba directamente. Y entonces la vi. Una figura entre la niebla. No tenía rostro, solo una silueta alargada con hombros demasiado anchos y brazos largos. Su cabeza se inclinaba en un ángulo imposible, como si su cuello estuviera roto, y donde deberían estar sus ojos solo había oscuridad. Una oscuridad tan profunda que parecía absorber la poca luz que quedaba. «No debiste venir», susurró la criatura, su voz como el roce de hojas secas, pero no saliera que lo hiciera. Un grito desgarró mi garganta. Cerré los ojos y seguí corriendo, esperando no sentir esas manos horribles sobre mi piel. Algo rozó mi mejilla, algo frío y húmedo. Me estremecí, negándome a abrir los ojos, negándome a ver lo que me perseguía. En mi mente se formaban imágenes terribles, criaturas de pesadillas, con bocas llenos de dientes y extremidades imposibles. Corrí hasta que mis pulmones ardieron, hasta que mis piernas amenazaron con parar. Y justo cuando pensaba que no podía más, cuando estaba a punto de rendirme y enfrentarme a lo que fuera que me acechaba, mis pies encontraron asfalto en lugar de tierra. Había salido del bosque. Abrí los ojos, jadeando, temblando sin control. Frente a mí se extendía la calle familiar que llevaba a mi vecindario. Sentí tanto alivio que casi lloro. Miré hacia atrás. El bosque se alzaba como una pared oscura, y la niebla parecía contenerse en su límite, como si una barrera invisible la impidiera avanzar más. Por un momento, creí ver siluetas moviéndose entre los árboles, observándome. Pero quizá fue solo mi imaginación sobrecargada de adrenalina. Caminé el último tramo hasta mi casa, como en trance, aún temblando, mirando constantemente por encima de mi hombro. La calle estaba desierta, algunas casas con las luces apagadas. ¿Qué hora era? Mi reloj marcaba las 3:33 de la madrugada. Imposible, no podía haber estado en el bosque tanto tiempo. Cuando por fin llegué a mi casa, me costó 3 intentos meter la llave a la cerradura porque mis manos no dejaban de temblar. Al abrir la puerta, la luz de la sala me recibió. Mi esposa debía estar durmiendo en la habitación. Caminé hacia la cocina y me quedé allí un momento, respirando profundamente, intentando calmarme. Estaba a salvo. Había sido una experiencia terrible, pero estaba en casa, lejos de aquel bosque maldito. Me quité la playera manchada de barro y me dirigí a beber agua. Fue entonces cuando lo noté, un olor sutil como a tierra húmeda, el mismo olor del bosque, y gotas de agua en el suelo, un rastro húmedo que venía desde la puerta de entrada y se dirigía hacia el interior de la casa. Alguien o algo había entrado antes que yo. Con el corazón retumbando en mi pecho, seguí el rastro hasta la sala de estar. La puerta estaba entreabierta, y allí, en la sala, una sombra sin rostro me observaba desde afuera, su silueta recortada contra la intensa luz exterior. Sus dedos alargados tocaban la puerta, como si anhelaran entrar, pero algo se lo impidiera. Me quedé paralizado, incapaz de gritar, incapaz siquiera de respirar. Y entonces, cuando pensaba que mi corazón iba a estallar de terror, el susurro final llegó, justo en mi oído, cálido y húmedo. Ahora estamos en casa contigo y nunca más estarás solo. Algo frío me rozó la nuca, como una caricia de dedos que no eran humanos. Mi mundo se desvaneció en la oscuridad y caí al piso. Cuando desperté, el sol entraba por las ventanas. Desperté en el sofá de la sala con una manta cubriéndome. Mi esposa, Alexia, me miraba con preocupación. «Te encontré desmayado aquí anoche», me explicó. «¿Estás bien? Parece que viste algo terrible. No dejabas de murmurar que te dejaran». Miré a mi alrededor. La sala estaba normal. No había rastros húmedos, ni olor a bosque. Solo la luz del sol y el aroma del café que Alexia había preparado. «Debió ser eso», murmuré. «Solo una pesadilla». Pero cuando me levanté para ir al baño y me miré al espejo, vi algo que me heló la sangre. Detrás de mi reflejo, apenas visible como un parpadeo en la realidad, se dibujaba una marca oscura en mi nuca, donde había sentido aquella caricia fría. Había ahora una pequeña marca negra,
como una quemadura. En el espejo, mis ojos ya no eran igual. Había algo más mirándome a través de ellos. Ahora somos uno, susurré, pero no fui yo quien habló y mis ojos se volvieron negros. Y en algún lugar de mi mente, atrapado tras un velo de niebla, pude escuchar mi verdadera voz gritando: ¡ayuda! Y mi cara, sin yo controlarla de la nada, sonrió.